En la historia de la humanidad, posiblemente no encontremos un barco tan trágicamente señalado por el destino como el USS Indianapolis. En su última misión, tuvo el dudoso honor de transportar el uranio enriquecido que serviría para la fabricación de las bombas atómicas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Fue el penúltimo barco hundido en la Segunda Guerra Mundial, y por si fuera poco, la mayoría de sus infortunados náufragos sucumbieron en las fauces de los tiburones tigre, abandonados a su suerte durante 4 días, pues se trataba de una misión secreta. En este video conoceremos más detalles de la tragedia del USS Indianapolis, la tripulación que murió devorada por tiburones. A la medianoche del 30 de junio de 1945, un submarino perteneciente a la Armada Imperial Japonesa disparó 2 torpedos contra el barco perteneciente a la Armada Norteamericana USS Indianapolis, que se hundió en 12 minutos en el mar de Filipinas. De las 1.196 personas a bordo, unas 300 se hundieron con el buque, y las restantes 900 quedaron a merced de las aguas y de los tiburones. Lo que muchos de esos marineros desconocían era que no se había notificado a la Comandancia del Pacífico sobre el hundimiento del barco, ni se haría tampoco por la razón de la misión que acababa de cumplir el Indianapolis. El barco acababa de llevar a Guam una carga clave que cambiaría el curso de la guerra: uranio enriquecido necesario para la fabricación de las bombas atómicas, que caerían sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Al amanecer del primer día, los escualos aparecieron. Tan solo unos pocos tiburones tigre, que fieles a su patrón de comportamiento, comenzaron a rodear a los náufragos, quienes, percatados de la situación, se congregaron en grupos que nadaban unidos, confiando en que esta actitud alejaría a los tiburones. A media tarde, cientos de escualos infestaban las aguas. Los marineros, cada vez que uno de los tiburones tigre comenzaba el ritual del círculo, comenzaban a patalear y a gritar esperando asustar a los tiburones, ya que a veces se alejaban con eso, pero otras veces no. Al tercer día, la situación se complicó aún más. Además de aumentar el número de tiburones tigre, algunos náufragos comenzaron a tomar agua salada. Esta ingestión produjo en ellos alucinaciones, lo que provocó que decenas de marineros se alejaran de los grupos para ahogarse y ser devorados por los tiburones. A las 11 de la mañana del cuarto día, un joven piloto, el teniente Wilbur Will, al mando de un bombardero PB-1 Ventura, descubrió a los náufragos de forma accidental, en una patrulla de rutina en búsqueda de submarinos. Reportó el incidente a su base en Peleliu con el siguiente radiomensaje: muchos hombres en el agua, dando posteriormente la posición de los náufragos. La base envió un hidroavión al mando del teniente Adrian Marks, con el fin de investigar la situación, quien en pleno vuelo solicitó al destructor USS Doyle que acudiera al lugar. El capitán del buque decidió dirigirse hacia allí sin esperar la autorización correspondiente. El teniente Marks, quien arribó horas después, descubrió una escena patética. Por todos lados los náufragos estaban siendo atacados por tiburones, y las muertes se daban minuto a minuto. La tripulación del avión comenzó a arrojar botes salvavidas, pertrechos y alimentos. Ante esta situación, desobedeciendo expresas órdenes sobre no amerizar, el teniente Marks descendió las aguas y comenzó el rescate de los náufragos que estaban separados del grupo, los cuales tenían más posibilidades de ser atacados por los tiburones. En ese momento, al rescatar a los primeros náufragos, el teniente descubrió que los marineros eran tripulantes del USS Indianapolis y requirió asistencia inmediata,
a la cual respondió el USS Doyle, diciendo que estaba en ruta. Al anochecer, el teniente Marks seguía rescatando náufragos. Una vez llena la capacidad del avión, comenzó a atar a los supervivientes a las alas del aeroplano con cuerdas de paracaídas mientras seguían esperando el rescate. Mark y su tripulación pudieron salvar a 56 hombres durante esa jornada. En plena oscuridad llegó el USS Doyle, quien detuvo sus máquinas para no herir a los náufragos que podían encontrarse en la zona y comenzó a transportar a los hombres que Mark tenía en su avión hacia el destructor. Despreciando su propia seguridad, el capitán del USS Doyle mandó a encender faros para que los náufragos se guiasen hacia el barco y al mismo tiempo para ubicar a los restantes navíos que acudieron al rescate. Al día siguiente, durante la mañana del 3 de agosto, finalizó el mismo. 900 hombres cayeron al agua. Tan solo 316 fueron rescatados. Los tiburones se comieron al resto. El capitán del buque, Charles Butler McVay III, sobrevivió. Fue juzgado y condenado por negligencia al no maniobrar en zigzag, pese a pruebas abrumadoras que demostraban lo contrario. Incluso el testimonio del capitán del submarino japonés, que afirmó que la maniobra en zigzag no habría evitado el hundimiento, fue considerado como prueba a favor de McVay. A pesar de eso, y teniendo en cuenta que más de 350 buques de la Marina se perdieron en combate en la Segunda Guerra Mundial, McVay fue el único capitán condenado por este motivo. Material desclasificado años más tarde se suma la evidencia de que McVay fue un chivo expiatorio de los errores ajenos. El capitán McVay, presionado moralmente por los hechos, se suicidó en 1968. En octubre del año 2000, tras años de esfuerzos de los supervivientes, sus familias y simpatizantes, se aprobó en Washington una enmienda que fue firmada por el presidente Clinton, expresando el pesar del Congreso por lo sucedido y rehabilitando la figura del capitán McVay, exonerándole de toda culpa. En julio del año 2001, el Departamento de Marina anunció que se había modificado el registro todo lo concerniente a la culpabilidad del capitán McVay, exonerándolo de la pérdida del Indianapolis y las vidas de aquellos que perecieron como consecuencia de su hundimiento. Si te gustó el video y quieres profundizar un poco más en la historia, te recomendamos ver la película estadounidense del año 2016 titulada USS Indianapolis, Hombres de Coraje, protagonizada por Nicolas Cage. Si ya llegaste hasta aquí, no olvides darle un me gusta al video, dejar tus comentarios más abajo y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.